Bueno, bienvenidos a este nuevo proyecto, a nuestro podcast de Volados. Para servirles, mi nombre es Jeffrey Blanco y el día de hoy vamos a estar hablando de diversos temitas y con ustedes voy a presentarles nuestro invitado del día de hoy, Don Alonso Rodríguez. Un gusto a todos y todas y ojalá que estos espacios sirvan de mucho aprendizaje y mucho conocimiento para todos. ¿Es correcto? Y vamos a ir comenzando poquito a poco con el tema. Vas a comentarnos un poquito de el artículo que nos brindaste para la revista Volados edición 28. Entonces, si gusta, adelante. ¿Qué es lo que te motivó para ser parte de este proceso y escoger el tema como tal? Ok, es que la elección del tema como tal se dio principalmente por un problema que tenemos los comunicadores en general. A veces tenemos un documento en blanco, un lienzo en blanco y decimos, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y ahí es justamente en donde nos convertimos en nuestro principal hater. Cierto, en tu artículo mencionas que hay muchas veces donde el cerebro nos puede traicionar y nos traiciona de la forma negativa, porque somos nuestro propio hater y comenzamos a sabotear nuestro trabajo como tal. ¿Puedes mencionarnos un poquito más de esto? Claro, claro. Y es que nosotros en general nos empezamos a autosabotear, tal cual menciona Jeffrey, porque empezamos, tiramos una forma, un dibujo, tiramos un copy y de buenas a primeras decimos, esto está muy básico, esto está muy sencillo. Y empezamos a evaluar antes de crear, siendo lo correcto primero crear y luego evaluar. Ujú. Entonces, en muchas ocasiones, por no decir que en absolutamente, casi que en todas, la primera idea no necesariamente es la mejor idea. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajarla, a transformarla e inclusive para poder justamente atacar el principal problema, tenemos que analizar y desmenuzar bien el problema como tal, ya sea de comunicación, de diseño como tal. Entonces, identificando la columna vertebral de lo que Ujú. tenemos que resolver es donde justamente empezamos a crear pasito a pasito, teniendo claro eso de que no evaluemos desde el inicio, sino empecemos a crear como tal. El temor al lienzo en blanco. Te hago la consulta de ¿por qué los diseñadores tienen como ese terror, ese temor a tener siempre, ok, su primera parte en blanco y entrar en colapso antes de arrancar? Porque también es un dilema que se ha venido trabajando de, ok, voy a reciclar esta idea, voy a tomar el concepto que tenía de una idea pasada, no sé qué. Entonces, ¿cómo arrancar y por qué se usa mucho el reciclaje como en la parte del diseño? Sí, y es que justamente, Jeffrey, el mercado como tal nos demanda mucha inmediatez y por ende tenemos que solucionar, dar respuestas rápido. Entonces pasa lo que te decía hace un momento. Empezamos a evaluar antes de crear. Tiramos imágenes, figuras, formas, copies y demás, y empezamos a evaluarlos de buenas a primeras. Y decimos, está muy sencillo, esto es muy básico. Entonces entra esto que vos me acabas de mencionar. Agarramos un diseño anterior, cambiamos formas, colores, y le damos un poco de la identidad de la marca con la que estamos trabajando, y eso se vuelve justamente un reciclaje. Ujú. Entonces, ¿qué esencia, qué valor le estamos dando, qué elemento diferenciador le estamos dando a la marca que estamos trabajando con eso? Ok, Ninguno. cierto. Entonces, en esta parte podemos hablar más que todo de cómo crear un insight para que no seamos una marca más, sino una marca diferenciadora. Exacto. Acá hay un común denominador que tenemos que tener muy claro. Siempre tenemos que investigar no solo la marca, el cliente, el consumidor y los insights son pilares. ¿Por qué? Porque los insights son los puntos de dolor que tiene justamente el cliente o consumidor o la marca como tal. Entonces, no es diseñar por diseñar, sino diseñar pensando de manera estratégica, en donde el diseño como tal es arte, pero con un objetivo. Y si ya tiene un objetivo como tal, se vuelve estratégico. Entonces, ya conociendo justamente el principal problema, tenemos que conocer bien justamente a quién vamos a diseñar y por ende justamente empezamos a transformar y a darle una esencia como tal
a lo que estamos trabajando. Ok, excelente. Y en la parte de las herramientas modernas, ¿vos qué opinas al respecto? Porque yo sé que es una herramienta que puede llegar a facilitar el proceso de cada uno y el proceso y elaboración de un proyecto, Claro. pero también en qué parte nos afecta con toda la percepción creativa. Ok, herramientas modernas, inteligencia artificial, o sea, tal cual mencionaste, es una herramienta y las herramientas están para utilizarse, pero tenemos que tener justamente el discernimiento para ver para valorar las respuestas que nos da la inteligencia artificial. Entonces, ustedes en nosotros, en general, en el mercado, podemos ver cuántos diseños son exactamente iguales. ¿Qué cambia? Colores, ¿qué cambia? El producto, pero al fin y al cabo se nota cuando es un diseño hecho con inteligencia artificial y haciendo a un lado justamente la esencia de una marca como tal. Entonces, como te decía, es una herramienta, tenemos que utilizarla, pero tampoco abusar de ella. Ujú, Nos puede ayudar justamente para poder discernir justamente qué opciones tomar, qué caminos tomar o inclusive para poder identificar el problema real. A veces tenemos esos bloqueos creativos que no sabemos, o sea, no sabemos qué hacer. Nos quedamos, como dicen popularmente, trabados, enclochados, pónganle el nombre que quieran, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? A veces es necesario un cambio de ambiente. Un cambio de ambiente me refiero a tomar la compu, tomar el documento que estén haciendo y salir al jardín. Si hay un espacio donde haya sol, ujú. donde haya aire, salir del entorno como Sí, tal. montar diferentes planos para ver también nosotros en cuál nos adecuamos mejor para tener incluso otras visiones de lo que podemos estar realizando en ese momento. Correcto. Y si nos vamos desde un plano más fisiológico, el cerebro se oxigena mejor. Se Ujú, oxigena mejor y por ende las ideas no es que van a fluir como una cascada, ¿verdad? Pero ujú, hay un proceso a nivel cognitivo que se ve estimulado de manera positiva. Otra cosa también que para algunas personas es muy bueno y para otras no tanto, la música. O sea, todos y todas tenemos una canción que nos inspira, ujú. que nos saca o Esa sea, zona de confort. que nos Ujú, saca de esa zona de confort, que más bien nos alivia, nos da cierta satisfacción. ujú, Unos minutos de música, un espacio para nosotros, ujú, salir a caminar un ratito, porque justamente las mejores ideas nacen no necesariamente cuando las estamos buscando. Y es que en comunicación nosotros tenemos la etiqueta de que los de comunicación, los de publicidad, los de diseño, los de mercadeo, los de RP, los de periodismo, son creativos. ujú, Y creen que tenemos la solución así, en un chasquido de ujú. dedos, pero no. La creatividad al fin y al cabo es una búsqueda inmensa, pero no siempre es cómoda. No siempre es Totalmente, cómoda. totalmente. Hay un proceso de investigación, hay un proceso de conocimiento, hay un proceso amplio de descifrar justamente cuál es el problema real que tiene el cliente o que tiene la marca y por ende, lo que estemos trabajando, buscarlo justamente a dar solución. Y esa solución sin perder la esencia de la marca y que tenga ese elemento diferenciador que dé justamente, que dé justamente el, ese punch, ese golpe Sí, ese impacto, que ese genere un impacto, impacto como tal. correcto, que genere impacto, esa es la frase como Hay tal. hay algo que vos mencionaste que fue como ese error que tal vez no va a ser la primera vez que vaya a funcionar la primera idea, la segunda o la tercera. Entonces también tenemos en cuenta de que hay que abrazarnos a ese error. Ese error para poder tener un feedback de lo que podemos desarrollar más adelante, ¿verdad? Correcto. Ok, también era importante recalcar sobre un listado, si nos pudieras hacer como un listado en base a tu experiencia, tu trayectoria como tal, de cómo crear desde cero. ¿Qué te ha servido a vos? ¿Cómo vos te sentás? No puedes dar todos los tips porque si no, ¿verdad? Pero también mencionarnos un poquito de cómo puede desarrollarse una idea cuando estamos en esa escasez, en ese lienzo en blanco. Ok. No hay como tal una fórmula mágica, Ujú, como tal, pero sí hay elementos que son indispensables. O sea, y yo he sido muy, ¿cómo te puedo decir? Muy necio, muy repetitivo, y tal vez en esta conversación, inclusive con los estudiantes les he dicho, investiguen. La investigación, investigación, investigación. Investigación de la marca, investigación sobre el cliente o consumidor,
investigación justamente del producto que estamos en este momento trabajando y por ende la misma investigación nos lleva a identificar los insights, los puntos de dolor y los problemas a solucionar que tenemos que sí o sí trabajar. Entonces, número uno y columna vertebral, la investigación. Ese no puede faltar. Después de investigar justamente, ya entramos al lienzo en blanco, al documento en blanco, al cursor parpadeando y empezamos. ¿Y ahora qué hago? Pero si ya tenemos justamente un proceso de investigación, ya tenemos insight, ya tenemos material para empezar a trabajar. Como les decía, la primera idea no necesariamente es la mejor idea, pero hay que atrevernos a empezar a desarrollar esa idea. Como decimos popularmente, a pelotear. Tiramos una formas, texturas y demás. Vamos viendo, mira, esto lo podemos corregir, se empieza a corregir, pero teniendo justamente la premisa de que no tenemos que empezar a evaluar antes de crear. Al inicio puede que nos parezca lo que hayamos creado sencillo, pero si lo vemos sencillo, podemos transformarlo. Y acá viene un ejercicio vacilón en donde más bien lo que buscamos es potenciar la idea versus contrarrestarla. Es una frase que yo en varias ocasiones la he utilizado, es y sí. Entonces, tenemos un diseño y demás. Y vos te preguntas, ¿y sí? Ese y sí es añadirle otra idea. Probamos. Haces el Ser diseño. como un proceso evolutivo de la idea inicial. Correcto. Que sea un easy. Ese easy es añadirle algo más, transformar la idea. Entonces, no necesariamente la idea con la que iniciamos es con la que vamos a finalizar, sino más bien que haya un proceso de transformación y eso es un proceso iterativo. Empieza a transformarse, llegamos a una idea, la volvemos a transformar hasta que, digamos, es esta. Es esta la idea, ese es el diseño, ese es el copy, ese es el comunicado que yo quiero. Que yo quiero y que transmite justamente la esencia de la marca y tiene el elemento diferenciador, soluciona el problema y tiene impacto. Ok, ok. Se me viene una consulta, si nos podés poner como esa diferencia entre la vagancia creativa y el descanso después de las horas de creatividad, digamos, porque también es justo y necesario Claro. tener esos lapsos de espacios para refrescar y volver a entrar. Entonces sería la diferencia entre la vagancia creativa y el descanso detrás de las horas de trabajo. Claro, o sea, Jeffrey, o sea, sin duda alguna, el corre-corre de todos los días, la premura, la precisa que tiene justamente el cliente o nosotros con lo que estamos trabajando el día a día, siempre demanda inmediatez y nosotros queremos solucionar todo ya. Sin embargo, mm, que la vagancia no significa un descanso. O sea, porque sí, necesitamos descansar, el cuerpo necesita reposar, el cerebro necesita oxigenarse. Entonces, lo que mencionabas hace un ratito, cuando a veces nos sentimos estancados, hacer una pausa, y las pausas están bien, son necesarias, pero que esa pausa no signifique que voy a empezar a reciclar diseños, a cambiar y demás, porque la inmediatez me lo demanda. O inclusive, algo que es muy común, las tendencias. O sea, las tendencias, si son acorde a la marca, si comparten los mismos valores de la marca, podemos utilizarlas. ¿Por qué no? Sí, totalmente. Versus si utilizamos una tendencia por salir del paso. Eso es vagancia creativa. Eso es vagancia. Pero, o sea, si es necesario también descansar, Okay, darnos unos minutos para respirar. okay. Son Sí, necesarios es porque justo y necesario en todos los procesos de todo lo que hagamos tener ese descanso porque todo en exceso es malo. O sea, claro, y a veces el problema está entre la silla y la computadora. sí, Somos nosotros el problema, sí, que totalmente, necesitamos darnos una totalmente. pausa para Sí, refrescar. un respiro para poder Just- encontrar ese, porque nosotros sabemos que en algunos diseños puede haber algún problemilla, pero somos nosotros que no tenemos ese aire para poder combinarlo. Bueno, yo sé que nos faltan muchísimos temas por que hablar. nos pueden dar horas. Exacto, nos pueden dar horas de horas, pero todo tiene un inicio, todo tiene un final. Yo sé que nos van a estar pidiendo volver a traer a Alonso de invitado. Pueden escribirnos sus dudas, pueden escribirnos sus aportaciones, pero estén ahí en el proceso con nosotros. Y eso fue todo por hoy.
en el podcast de Volados de la Universidad Americana.